generacional, pero sobre todo el que no se daba de ninguna manera era el de género. Esa fue la razón y en septiembre de 2016 fundamos MIM y llevamos pues hechos eso, algo más de 1 año y medio ahora. ¿Cuántas mujeres sois ahora mismo, Carmen, en el grupo? Ahora somos, creo recordar que exactamente 274, hay 14 o 17 hombres porque aceptamos socios, creo que este cambio es conjunto, es social, no se puede hacer si no se hace con los hombres feministas, pero los hombres tienen vetado el acceso a los órganos de dirección, o sea, nunca pueden ser de la Junta, pero pueden compartir objetivos y pagar su cuota. Y en el proceso, digamos, en la cumbre directiva, ¿cuántas sois? Somos 7 mujeres, sí, 7 mujeres en total. Entiendo, porque lo hemos hablado mucho contigo, que tú eres la única representante en Barcelona y la mayoría de representantes están en Madrid. Sí, no. ¿O en diferentes ciudades? Es aquí, en concreto de la Junta, somos 2 en Barcelona, Ivonne Lesan y yo, pero realmente sí que hay muchísimas socias en Barcelona, donde más hay, de hecho, es entre Cataluña y Madrid. Luego hay 2 en Madrid, hay una en Galicia, hay una en Euskadi, en Andalucía también, porque lo que intentamos es funcionar como una federación, o sea, tener representantes en el máximo de territorios posibles para que nos sea fácil organizarlos, ya que no tenemos personal liberado que pueda hacer este voluntariado. Al final es un voluntariado y, claro, cuantas más mujeres en diferentes entornos y territorios tengamos, más fácil nos es organizarnos para tirar para adelante. Muy bien. Seguimos con Pat. Nos contará la historia de HerBeats. Yo además participé en un evento contigo en Madrid. Sois 3 socias, si no me equivoco, 3 directoras o como nos queramos llamar. Somos 3 cofundadoras, por decir algo así. Pues somos 3 chicas, son Ángela y Ana. Bueno, Ángela Cortés, Ana Gómez y yo. Ellas 2 están en Madrid y yo vivo en Ibiza. Pero bueno, soy la que me muevo más o menos. Nosotras, la historia de HerBeats salió un poco porque de una manera casual Ana y Ángela se conocieron. Ángela tiene una escuela en Madrid que se llama DJ Productor, que es una escuela pues, de DJs, obviamente. Y bueno, tuvieron unas conversaciones y Ángela le dijo, me gustaría hacer cosas para mujeres dentro de la escuela y no sé por dónde tirar. Entonces Ana y yo somos muy, muy amigas. Hizo una llamada como vamos a juntarnos las 3, vamos a pensar, porque las 3 compartimos una parte común. Yo tengo una agencia de prensa, Ana trabaja, de hecho trabaja en Live Nation, Ángela tiene la escuela, pero todas además damos clases, ¿vale? Formamos a gente a nivel pues, de máster y demás, en el ámbito pues, de la organización de eventos, de la gestión cultural, del protocolo en eventos culturales. Entonces buscando, así hablando las 3, era como, ¿por qué nos dimos cuenta de solo las 3, en los 5 años que llevábamos dando formación, habíamos licenciado en esas diferentes disciplinas a un montón de mujeres que luego nosotras, trabajando en el campo y siendo personas que estamos muy activas, no las encontrábamos y que las habíamos visto, como digo yo, caballo ganador, ¿no? Que la ves, tú ves que es una de las que despuntan en el máster, de las que presenta el mejor proyecto, de la que tiene más capacidad, y decir, ¿cómo puede ser que esta chica no esté trabajando cuando, o sea, si yo la viera pasar por delante diría, para mí, ¿sabes? Entonces salió de ahí, de decir, algo está pasando si solo nosotras, que somos 3, hemos formado a 500 mujeres en 5 años y no las vemos trabajando, imagínate cuántas mujeres están formando nosotros trabajamos a nivel nacional. A nivel nacional, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan al mundo laboral? Porque nosotros somos las que sabemos que son válidas para trabajar, ¿no? Las hemos visto en práctica, las hemos tenido con nosotras, son líderes. Entonces, nació de esa inquietud, de ver qué estaba pasando. Entonces, nosotros decidimos, además, no trabajar, porque no somos artistas ninguna de las 3, por lo cual tampoco queríamos centrarnos en el tema de las mujeres artistas, porque tampoco nos sentimos con aquella super voz de hablar de ellos, sino de todo en general, ¿no? Cada una tiene su parte, una sabe más de producción, yo más de comunicación, otra más pues, de booker, de manager, ¿sabes? Y decidimos pues, crear unas charlas en las que pudiéramos visibilizar mujeres que fueran referente para todas esas mujeres que o bien están en un papel pequeñito dentro de este ámbito profesional o bien tienen curiosidad.
Entonces decidimos hacer una serie de charlas con unos workshops para fomentar herramientas que dieran un poco de acceso, ¿no? Entonces, pues hemos hecho una charla solo de managers, otra charla solo de bookers, otra charla solo de personas de la producción, otra charla de sonidistas y, o sea, una serie de, ¿no?, diferenciando un poco todos los diferentes ámbitos en los que trabaja la mujer dentro de la música. La verdad que no esperábamos, yo creo, pero bueno, yo creo que esto no esperábamos ninguno, que nuestras plataformas, que era como entre un grupo de amigas, profesionales, colegas, vamos a poner un granito de arena aquí, armar tanto revuelo. La verdad que yo creo que nosotras las que menos nos lo esperábamos, porque además de manera paralela salieron todas las demás, o sea que en realidad nos llevamos meses todas. Entonces fue como que también nos sentimos todas muy apoyadas, ¿no? De ver que cada una ellas trabajan más desde el ámbito pues de otra música que no es tanto la del DJ, la música electrónica. Ellas trabajan también en todo el sector, o sea, también tienen no solo artistas. Entonces, la verdad que creo que al existir todas, pues se consiguió mucha visibilidad de nuestro proyecto. También nosotras cada una somos líderes en nuestro ámbito. Y bueno, y ahora lo que estamos es en fase de volver a programar todos esos workshops y esas charlas, porque tuvimos, la verdad que hicimos, creo que 10 workshops y 10 encuentros con mujeres referentes, porque esa es como lo que nosotros detectamos, es que a las chicas que están con interés en esto les faltan referentes femeninos, ¿no? Es como, yo qué sé, un niño quiere, topicazo, ¿vale? Pero un niño le gustan los coches y tiene un montón de hombres grandes referentes en el mundo del automovilismo y del motor y demás. En nuestro mundo nos faltaba eso, visibilizar mujeres referentes, y es lo que hemos intentado con estos workshops, más que decir vamos a hacer la formación de vuestra vida, era como se puede, ¿sabes? Se puede, y ella es una mujer referente y es una mujer que lleva 20 años dirigiendo una sala. Entonces estamos en eso. Ahora volveremos a empezar para septiembre los workshops, y viendo el éxito y la gran acogida, y sobre todo que es algo que aporta, pues tenemos en plan podernos mover por ciudades. De hecho, ya hay festivales que nos están invitando a hacer charlas, o sea que estamos en esa cosa de poder movernos para que sea accesible a todas las mujeres de cualquier sitio de España. Voy a cambiar a inglés para poder hacer un poco de intro a Andrea y poderlo atar todo de una forma un poco coherente. My personal experience as shesaid.so Barcelona started, and most of the people that live here know shesaid.so Barcelona know that started because a friend of mine in England actually almost 4 years ago told me I was complaining about I want to create something for women for the same reason that we have discussed before, and she said to me, there's something already there. And this is shesaid.so, and at the time I didn't know anything about it, and I didn't know Andrea at all, and so I contacted her. Shesaid.so is a Google group. Andrea, you will explain more about it. And so I was introduced to the group myself, and I was so enthusiastic about it that I kind of wanted more and more, and getting more closer to you. So now we leave the word to Andrea Magdalina, the creator of shesaid.so, in order to explain what shesaid.so is. And it's true that, as they said, we almost born in the same times, times for the women to empower ourselves. So I leave you the feed and explain a bit more what shesaid.so is and what has been the story of it. Can you guys hear me? Before I jump into that, I would like to give you a big shout, because I don't think shesaid.so would be where it is right now without you, Gio. So big love to Gio for making it what it is. Hi, my name is Andrea Magdalina. I'm from Romania, so I actually understand what's happening here. I just can't talk back in Spanish, so I'll stick to English instead. And so I started shesaid.so at the end of 2014. At the time, I was still living in London. I lived in London for about 7 years before I made the move to LA about almost 4 years ago. It was, in fact, a couple of months after I started shesaid.so that I moved to LA temporarily and then kind of never left. So
when I started, she said so, I was working with Mixcloud, which is a music streaming service based out of London. My work has always been at the intersection of music and tech, and I noticed that both industries were struggling with diversity, right, and inclusion. What I noticed that was different, though, was that the tech industry was acknowledging this issue. They were talking about it. They were admitting this is a problem, whereas the music industry was kind of blind to this. It was some sort of an unspoken reality that we just had to accept the way it is. And I didn't think that's right. So for a few months, I've been thinking about doing something about it, but it didn't really crystallize into an idea until I joined a similar group for women in tech. And then I realized the power of building a community and of putting women together with the intent of supporting each other. I didn't feel like at the time there was a sense of sisterhood in music. I think the way in which the industry has evolved since day one has been very competitive and has placed women in competition with each other because there were very few spots that they could take. And so instead of building each other up, we felt like we have to make room for ourselves and have that kind of attitude towards each other. So it was the day I set up the Google group inspired by the Women in Tech Google group, was after a very frustrating meeting that I had where I went with my boss, one of the Mixcloud co-founders, and neither of us was your typical business person attending a meeting with these, very important middle-aged white men in suits, truly. My boss was, at the time, I think, early 30s, Indian heritage, and I was this Romanian chick, at the time, 25 years old, I think, or something around those lines. And so our meeting went... It was funny, let me just put it that way, because that's a better way of saying it. What I felt that day at that meeting was nothing, but emptiness, really. I just felt like I didn't have a voice at all, or if I had one, it was there to just please my boss and take notes and potentially, make coffee, your typical kind of standard, assistant, intern kind of situation where women are perceived to be in that type of role. Not that there's anything bad with these roles, don't get me wrong, but there's a certain assumption. That's what I felt at that time in the industry, that whenever I would present myself, whether it was backstage or in a meeting room or the boardroom, I wasn't even given the opportunity to show that I might have something to say. I was immediately acknowledged and looked at as something else. And so that's when I decided to go home. I Googled some free URLs. shesaid.so was $10 a year. So I was, yes, this is going to be the name of it. And so that was the beginning, that was the birth of She Said So. And when I started it, I just invited maybe a couple dozen women that I came across in my career in London. And I never really thought of it as a global thing. I just wanted to bring the London chicks together to support each other. And I started what a community manager does, I guess, engaging with content and sharing certain articles and asking questions. That was the biggest thing for me, to just put it on the community, on them, to try and figure out if I'm crazy or this is a real thing. And I think at the time we had our own little Me Too moment. Then we realized, actually, yes, this is happening to me too. Actually, yes, I think this is wrong as well. We're on the same page, guys or gals. So what are we going to do about it? And the word, kept spreading slowly. It was mostly kind of hush-hush, and it wasn't intentional, but it was just a very small community at the time. And I wanted to feel very tight, very connected, and like everyone's on the same page, and we have the same principles about our careers, about life, about how we see these moral and ethical questions in the industry and in your day-to-day life.
So it was just a, word of mouth kind of thing. And it wasn't until the first event that I hosted in London. At the time, this type of panel formats weren't really a thing either. I feel like it was more of a conference kind of event. Now in London and beyond, and in here, right, we're doing this today. There's a lot of conversations of this nature that are taking place, and it's very important because it's bringing people together and it's creating awareness, and so it's all positive stuff. But when I hosted that one in London, wow, it was just magic. It felt like this has never happened before, and how incredible it is to bring a room of women together who are all about helping each other out. There's like no bad vibes, good vibes only. And we had a series of women on stage I was moderating, and they were, women who were either very much at the top or they've been around in the industry for a long time, and they've seen it change, and they've seen it at its worst as well, especially in terms of women's place in the industry. And so everyone just opened up, and we had a eureka moment. It was like, yes, this is great, we're on to something. And so from there, it kind of cascaded into the community that it is today, global, because a few months later I moved to LA, so I started like networking there and building contacts. And then in the meantime, Gio came into the picture from Barcelona, but with her, international web of contacts as well. And it just, it exploded, really. We never had marketing, we never had budgets, we were always a grassroots organization, and it was out of the pure joy of these women and willingness to give their time and their knowledge and their contacts to share with everyone else in the community that we are where we are today. We're about 3,000 women, majority working behind the scenes, so not so many artists. But we're thinking about ways to use our network to support artists as well in the most, neutral way possible and efficient way possible. We have an active community like the one in Barcelona, for example, in 14 different cities around the world. London being the biggest hub, and then LA, New York, Toronto, Paris. Paris has a really big community, like 2,000 people, I think, just, focused on their own local kind of issues. The French community is very internal, whereas other communities are more external looking, like London feels more connected to everything else. Berlin, there's also a community there. Mumbai in India, as of recently, South Africa, Greece, it's Amsterdam. It's quite insane. And this is all, again, because women like you volunteered and took initiative to do something like this in their own space, and create their own little community with their own set of priorities, because the problems that are a priority in LA are completely different from the type of challenges that someone in Berlin faces. So you had to adapt to the local pulse, and everyone's free to manifest that work in whatever way makes sense for them. But yeah, that was a really long intro. Sorry about that. No, But that's kind of the story. Yeah. It puts things into perspective, because actually, now you know what we represent, and now we go into the second chapter of this presentation, que es, Carmen, ¿cuáles son los principios que rigen una asociación tan clara, además, en esto, como la Asociación de Mujeres en la Industria Musical que tú representas? Pues uno de los principales objetivos, como decía Pat, era eso, aportar modelos y referentes, y luego trabajar en estudios. No hay ni un solo estudio. La música es el único sector que no tiene un estudio de presencia de género en todas las disciplinas artísticas. Hay estudios de género sobre el teatro, sobre la danza, sobre el circo, la literatura,
pero no sabemos qué pasa con la música. No sé qué tiene la música, que es un sector aparentemente más complejo que los demás, que siempre cuesta más tener datos. Hay una altísima temporalidad en el trabajo y, claro, podemos saber qué pasa en las programaciones, porque eso es muy fácil. Te pones con los carteles, te pasas unas cuantas horas y ves cuál es la realidad sobre los escenarios, que tal vez sea la parte en la que más difícil es, en según qué ámbitos, exigir ahora mismo una paridad al 50%, mientras que desconocemos absolutamente qué es lo que pasa detrás del escenario, en las oficinas de contratación, con las técnicas, o sea, por qué todas esas mujeres de las que habla Pat, que están excelentemente formadas y que son mayoría en las universidades, en las escuelas de negocio y en otros ámbitos, incluso ya en las escuelas de música, por qué la pirámide se invierte cuando llega al ámbito profesional. Entonces, uno de los objetivos es hacer un estudio para ver cuál es la situación y poder aportar propuestas para corregirlo. Creo que las propuestas son múltiples, o sea, tenemos un problema fundamental con el sistema educativo y ahí es donde nace el mayor problema. Por ejemplo, no hay compositoras que se estudien, o poquísimas que se estudian en los conservatorios. En el conservatorio del liceo los estudiantes hicieron una queja porque no había en sus libros de texto compositoras, y lo que decidió el liceo es hacer una asignatura de mujeres compositoras, como si ser mujer fuese una categoría en sí misma dentro de cualquier disciplina artística, sea la novela, la música o cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar ahí. Nosotros tenemos una obsesión con el mundo de la formación, con hacer proyectos, y tenemos un par de proyectos en marcha, uno ya que se va a ejecutar en La Coruña y otro que se ha presentado en Barcelona, para hacer charlas a chicos y chicas de la ESO, cuando los chicos reciben orientación para su futuro académico y profesional, para que vean mujeres de la industria de la música, en este caso, que es nuestro ámbito, mujeres de éxito profesional que les van a contar a dónde han llegado, y que tiene un doble objetivo, que es mostrar a las chicas dónde pueden llegar, pero también a los chicos que hay mujeres, no solo hombres, que tienen éxito, que esas mujeres pueden ser el día de mañana sus jefas, sus profesoras, sus socias o cualquier referente dentro de un ámbito profesional. De manera que más o menos esos serían nuestros principios. Y también tenemos una lucha constante por no ser instrumentalizadas por determinados actores de la industria que de repente sienten la necesidad de limpiar su conciencia y tener mujeres, hablando de mujeres en todos los paneles. Entonces, llevamos bastantes meses resistiéndonos a hablar de nosotras mismas en según qué ámbitos, porque una cosa es que aquí nos juntemos y hablamos de por qué estamos aquí, de dónde venimos y a dónde queremos llegar, y otra cosa es que si tú en un ambiente en un ámbito profesional montas una serie de paneles, lo que hagas, si realmente quieres ser proactivo, no sea invitar profesionales para que tus paneles sean paritarios o para que haya más mujeres incluso que hombres, y lo único que se te ocurra es montar un panel para que nosotras hablemos de qué nos ocurre y por qué nos quejamos o por qué hacemos lo que hacemos para cambiar nuestro ámbito profesional. Básicamente esos serían más o menos los tres ejes en los que nos movemos. En el caso de Pat, yo entiendo que HerBeats actúa un poco más ligerillo, digamos, que tenéis unos eventos muy claros, que tenéis un guión que habéis empezado el año pasado y que parte de estos eventos han funcionado bien, con lo cual ya supongo que seguiréis esos guiones que ya has establecido y que te han funcionado bien. ¿Y cuáles de ellos han funcionado mejor? Mira, nosotros cuando empezamos, voy a decirlo así, muy poco feministas, en realidad, ¿no? Estábamos como muy preocupadas de la formación, de no sé qué, entonces también el mismo momento nos ha vuelto
no nos ha vuelto, nos ha reafirmado en nuestro feminismo, ¿no? Entonces, al principio sí que lo que queríamos es, sobre todo, buscar la razón de una manera neutral. Nosotras cuando empezamos dijimos, vamos a buscar por qué a lo mejor, o sea, de cada evento vamos a sacar unas conclusiones, ¿no? De esas mujeres referentes, de sus trayectorias y de su momento, en comparación también con lo que nos aportaba la gente que asistía, vamos a sacar conclusiones. Porque a lo mejor hay ámbitos en los que pues, puede ser que la mujer no tenga su papel, o porque, ¿sabes? Estábamos muy en ese plan de no acúsicas, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, porque a lo mejor también somos culpables en muchas cosas. ¿Qué nos ha ido demostrando el camino? Que no, que realmente no es mucha culpa nuestra y que no es tampoco una cosa en contra de los hombres, ni muchísimo menos. De hecho, nuestros workshops tienen una presencia altísima. Hay workshops en los que hay muchos más hombres. O sea, normalmente tenemos unas 60, 70 personas y hay muchos workshops, sobre todo los técnicos, los demás que tienen que ver, pues, yo qué sé, con sonido, producción y demás, que hay muchísimos hombres y que son sus referentes, esas mujeres, que eso también ha sido como... Hemos tenido muchas lecciones, ¿vale? En muchos caminos. Entonces decidimos, igual que ellas están haciendo ese estudio en general en el ámbito de la música, nosotros acortarlo un poquito, hacer un estudio sobre qué pasa a nivel de acceso al acceso profesional con las mujeres dentro de la electrónica. Nosotros trabajamos con la electrónica. O sea, no nos metemos ni en el rock ni en otros géneros, porque es de lo que sabemos en realidad. Venimos de la electrónica, por lo tanto es de lo que sabemos. Entonces estamos también en ese momento de hacer un estudio, una encuesta, que sobre todo busca sacar conclusiones de si es las mujeres que están trabajando, cómo han llegado, si se han formado, si no se han formado, si han llegado a un puesto de liderazgo alguna vez, si alguna vez han tenido una jefa líder. Entonces, para ir sacando un poco también de conclusiones dentro del ámbito también qué pasa, ¿no? Porque era un poco el compromiso de no nos sentimos tampoco con la potestad de tener un manifiesto de no sé qué, ¿sabes? Más bien vamos a aprender, vamos a ver qué está ocurriendo para luego poder también defenderlo con causa, ¿no? Y bueno, estamos en ese punto de sacar este estudio, que además está hecho a nivel universitario, se va a publicar pues dentro de un estudio universitario y demás, porque lo está haciendo una de nuestras, bueno, Ana, una de las 3 personas que organizamos, con otras 2 doctoras que no tienen nada que ver con la electrónica, que para nosotros eso era muy importante porque era una visión de género dentro de la industria y ellas no tienen nada que ver con la música. Entonces también nos aportan mucho feedback de, vale, pero estudios, tal, de una manera menos emocional, implicada, porque para ellas es más fácil, ¿sabes?, estructurarlo todo para sacar unas conclusiones. Y esa es una parte importante para nosotros porque nosotros formamos gente que estudie, gente que luego hace doctorados, y esa gente pues no tiene fuentes donde sacar información, ¿sabes? No hay nada donde puedan tirar para saber, yo qué sé, pues como vosotras, de no tener ninguna información. Ellas, por ejemplo, están sacando datos muy importantes sobre asistencia, sobre un montón de cosas, ¿sabes? Que es muy difícil, por ejemplo, hablar con los medios de comunicación y no saber darle cifras, ¿sabes? Es como, soy una voz, soy una referente, estoy provocando un movimiento y no tengo un dato que darte, ¿sabes? Porque no existe. Entonces, nuestro primer compromiso es ese, conseguir unos datos y de esos datos sacar una conclusión entre todas, de decir, bueno, pues vamos a ver, por las mujeres en la producción sí que lideran más, o en comunicación, sacar unas conclusiones neutras y a partir de ahí poder trabajar el mensaje en ese punto de la igualdad. Y luego, de mientras, por nosotras es eso, lo que sabemos hacer es enseñar, entre muchas otras cosas, pero bueno, es algo que sabemos hacer bien y creemos que podemos aportar mucho porque llevamos muchos años trabajando todas y conocemos un montón de mujeres referentes en un montón de ámbitos y ha sido mágico, la verdad, ver, yo qué sé, pues mujeres que llevan eso, pues 20 años en un medio de comunicación siendo el programa de referencia de música electrónica y ha visto pasar un montón de cosas, pues es un poco eso, enseñar todos esos caminos, cómo lo han hecho. También vemos mucho la contraposición entre la gente más joven y la gente más mayor, ¿no? Como en realidad sí que ha habido muchos avances, aunque sean pequeñitos, pero sí que entre ellas y 20 años después ha habido muchas diferencias, ¿no? Lo que pasa es que han sido muy lentas y están siendo lentas. Entonces, bueno, pues nosotros estamos en ese punto. En poder llevar workshops al mayor sitio posible, porque también entendemos que es muy fácil montar esto en Madrid y en Barcelona, es como éxito asegurado, y
Pero ¿cuántas mujeres habrá en Albacete que se puedan visibilizar en el mundo de la industria? Pues un montón seguramente, y en Andalucía y en todas las partes. Entonces, esa es la parte emocional que tenemos, poder, porque nosotros no tenemos el apoyo de Ableton para hacer los workshops, pero ni ninguna cobramos, ni tenemos cuotas, ni tenemos una estructura de tal, es como poder tener un poquito de dinero para ir invirtiendo, a poder ir a ciudades donde nunca les llega una cosa así y poder visibilizarlas, ¿sabes? Poder visibilizar a esas mujeres y poder crear referentes a esas mujeres que tienen esa inquietud. La verdad que los workshops, no sé, yo estoy fascinada con todo lo que ocurrió, la verdad. Sobre todo eso también, ¿sabes? Con la cantidad de hombres que venían y los puntos que nos han dado, que también era como que nos han metido mucha caña y eso ha estado muy bien, ¿sabes? Que creo que todas hemos crecido mucho a nivel personal y a nivel profesional también. No sé, yo me acuerdo, ella vino a la última charla, que era un poco la celebración de todo el proyecto, y yo me acuerdo que ella hizo un comentario que a mí me pareció que era como, es verdad, ¿no? Llevamos muchos años trabajando rodeadas de mujeres, pero nunca hemos trabajado en red entre nosotras, ¿no? Al contrario, y eso tenemos que también tenerlo en cuenta. Hemos sido jolín, ella es la jefa, ¿sabes? Es como, y ahora de repente, en un año, yo por lo menos personalmente me he liberado un montón de eso. Es cuando veo una mujer, red, ella y yo seguro que tal, ¿sabes? O sea, y ese cambio creo que es muy positivo, porque es la base también de que nosotras en todos nuestros proyectos que estamos haciendo, ¿sabes?, crezcan como están creciendo, ¿sabes? Que nos hemos dado cuenta también de que no ninguna, lo que decías tú, que eran anécdotas, ¿no? De, ay, mira cómo ha pasado, qué me han dicho, mira que de repente, coño, me lo llevan diciendo 10 años, ¿sabes? Ya, la cosita. Entonces creo que eso, que también nosotros aprendemos mucho, porque además la gente que asiste a nuestros workshops es gente muy joven, porque ese es un poco el motivo, ¿no? De estás ahí perdido, sabes que te encanta la música, sabes que te encanta la producción, sabes que vas a un evento y flipas con las luces. Es como, ten aquí unas pequeñas herramientas para ver qué caminos puedes guiar. Y guiamos mucha gente que nos pregunta, pues eso, pues ¿dónde puedo ir a una escuela de tal? ¿Dónde tal? Tienes ese compromiso de buscarlo, ¿sabes? De llamar a alguien que conoces y decir, oye, alguien quiere hacer, ¿sabes? Hay una chica que ha venido que hacer un máster en sonido o no sé qué. Y pues buscas cómo asesorar y eso, muy bien. Eso es guay, la verdad. Pues I would switch to English again. One thing is that when you created shesaid.so and I created shesaid.so Barcelona is a local area. What we actually share with what you said right now is that I personally, as Georgia working in Barcelona, I never met the women that were working in the same business that I did. Actually, most of you that I know, I never met you before shesaid.so. So there isn't a kind of before and after shesaid.so in my life. And I guess this is something like before and after meme, before and after HerBeats. That jump into before and after not only means that, for me at least, not only means that I've been able to kind of network with people, but also collaborate to people, and also wake up in the morning, I have the feeling I'm not alone, which is something that is very interesting, both from the people on stage and backstage in the music industry. The fact that you can go out at Sonar, for instance, or in an event in Madrid or in Bime, and we can all network and say, where are you? Are we together in it? And are we evolving something? And every time you drink with one of us, we have something serious to discuss, not just, what a nice dress, are you very tired, what have you doing yesterday, why you can't find a job, and the last Me Too moment that you had in your life. I think that it's very important that we switch the conversation into sharing everyday's little issues to share proper issues, and knowing that only by recruiting we can create the history and rewrite the history. So I know because I work with you, but I would like to hear from you which are the main activations that we have right now and in the next future with shesaid.so in terms of, do we want to push more hiring? Do we want to push more mentoring? What are we working right now on for the shesaid.so group? A lot of great things are happening at the moment, fortunately. Before I get to where we are now, I think it's important to also mention how we started, because you touched a little bit on this idea of
when, at the beginnings, at the very beginnings of the community, of the network, we started off by sharing all of our small day-to-day issues. And, there's a danger when you bring women together like that, the conversation ends up focusing a lot on just blowing steam off and sharing all the horror stories that you've been through. And that's amazing in itself. It's very therapeutic. I think it helped connect us. And so a lot of our first few events were like that. It was about creating this safe space for women to tell their stories. And then a few of those in, like 3 or 4 in, we started realizing, okay, now it's time to start talking about solutions. So what can we do to fix all of these things that are happening to us? What can we actively do to encourage more collaboration, more inclusion in the industry, more equality, and all of these things that we all want as women, but also other marginalized communities or minorities, because and that's an important one to mention as well. We realized, with me also living in the States, in this highly political climate where intersections matter so much. So on top of being a woman, if you're black or if you're pretty much anything but white, you're going to have additional series of challenges trying to survive and then make it to the top. If that's a whole other level of challenges right there. There are some statistics actually that at the moment there are maybe 35% women in the industry, but only don't quote me on the percentages. A very small percentage out of that are actually in senior roles. That's the BBC study. Yeah, it's under 70%, 17%. Yeah, that's the BBC study in the UK. So there's some good entry opportunities, but then it becomes more and more difficult to get to the top. So when I first started shesaid.so, that was the number one rule about welcoming women and bringing together women who are hungry, who are extremely professional, and they take their careers seriously, especially in an industry like music where the lines between, work and fun and personal and professional life are quite blurred. I wanted to bring together women who are very serious about what they do, and they take their career seriously, and they're hungry to do quality work. And so we did a lot of panels to start with, and a lot of these safe conversations. And fast forward 3 years and a bit now, we're going to turn 4 years in October. We've hosted, I think, I should. Yeah. 50 something? Well, 50 events a year. Yeah. We do 50 events a year around the world. Some of them are panels, some of them are meetups, some of them are workshops. So we partner with other organizations like MIM and HerBeats in each local territory to host workshops that are more specialized for music producers or for managers, or to teach you about legal issues, copyright and all of that. We started evolving these conversations from, okay, we're complaining about something that's wrong in the industry, to actually actively creating spaces where women can learn from each other. We place them on stages like this so there's more visibility and building confidence. It's a pretty big deal, and one of the things that you see in the press right now, some of the biggest challenges that they call out are the lack of diversity in music festival lineups or at conferences on stage. It's a pretty ridiculous thing if you make that mistake nowadays, whereas 3 years ago, no one was calling this out. It wasn't really an acknowledged issue. Yeah. So we're already making strides with these, conversations that we're hosting, whether it's locally by ourselves, in partnerships with other collectives, or on big stages at conferences and festivals. And I guess one of the most exciting projects that we're working on right now is called She Grows, which is our very first mentoring program that we launched in November last year, and it just ended in April this year. It was put together by 2
members, to shesaid.so members from London, targeting UK women only, just because we wanted to keep a small pool of participants to kind of help us figure out what works, what doesn't, and refine the scheme as we go. And it was received with so much success. 2 mentees, we paired 23 women, I think, mentors and mentees with each other. And already 2 of them got jobs at 2 major record labels. So it's incredible to see that there's already positive results coming out of this, very practical things, you know, women getting jobs off the back of these projects. So that's very exciting, and we're now working on launching a second iteration of the project, I think sometime in October this year. And we want to do various versions of it, where maybe we do one in LA, maybe we do one in Barcelona. We already have the support of a couple of partners in the music industry, some companies or organizations who want to help us refine each edition and focus it on a specific industry category, industry vertical. So I think we might do one that's focused on music producers and sound engineers specifically. On that note, we're working with the British Council as well as part of this program targeted at the Brazilian music industry, and we want to get more women in Brazil in technical roles in the world of sound. So that's very exciting. It's a year-long project. We already went to Rio once and met a couple of very interesting people. There's so much, it's great to see that there's so much interest and hunger to make things better. It's just a case of all of us uniting our forces, I guess, to amplify that message and, you know, rewrite history, as you said. Well, on this case, I would like to invite, if possible, Claudia Sef, which is here in the audience. Yay. Because it's a very special moment for us to have also Claudia, who leads the Women in Music organization in Rio, Brazil. Very good friend of ours. I will lend you my mic because we want to have you around. I mean, it's a luxury for me to be around all the friends I love that are doing everything for women in music. So good. Just a bit of intro. Claudia Sef, journalist, writer, DJ, and now founder of Women in Music in Rio. Can you give us a bit of a hint of what Women in Music in Rio is? Hello! Wow, that really caught me by surprise. But I'm really sure. I mean, I'm really happy to be here. Gracias, muchas gracias, and thank you so much for the work you're doing here. It's really amazing because it inspires us. In South America, as you all know, we live in this very male, driven industry. And it's not just music, of course. It's the whole industry, the whole entertainment, the whole life. And what we do, this is women's music event, the logo. I'll give you all, I have some gifts, and I'll give you guys later. So what we do is, we've been doing for 3 years a conference, which is held in March in São Paulo. And we have a prize. We have this award in which we, we really say how important it is for women to be working in the music industry, not just as divas, not just on the stage, not just being singers, etc., but also in whatever, whatever they want to do. If they want to be holdies, or they want to be technicians, or they want to be really whatever. So this is one thing in Brazil is still a novelty, that is to give women the right for them to choose what they want to do in the music industry. So we've been doing this for 3 years. The first year of the conference, we had 1,000 people, and last year we had 6,000. This year in March we had 6,000 people. So it really shows how much we have, space to grow, and this is just the beginning. Now in November we have the second award. The second WME Awards
We expect to have 500 people attending and about 100 women from the music industry in Brazil, which is really important because, like you said, you said better, Gel, we didn't know each other before because we just didn't have, the time or the opportunity to be together and discuss what's really to discuss. What you said is so important that, how you doing and where did you buy this dress? It really doesn't matter. And when we put the conference together, one really important issue is we're not talking about how hard it is for us to be women in the industry. We're talking about streaming. We're talking about, the advances in how you give away the money for music, or how to hire more advanced technicians, etc. We're talking about business. And this was not ever related to women. What was expected for us was, well, we're going to talk about being women and being in the industry. And that's not what we want. So this is the real breakthrough. It's not what we have to now explain every time we go on some workshop or, some event. Now they know what we're going to do, so it's easier. But it's not. We have such a long way to conquer still. And really, congratulations for what you're doing here. Right back at you. Obrigada, Claudia Sef. Stay in the stage. Actually, now, after all this fantastic, positive conversation that we presented, it comes, the difficult one, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, los challenges, las dificultades que nos han representado unirnos en plataformas no institucionales, sin ánimo de lucro, que usan las redes para comunicarse una con la otra? ¿Cuáles son los problemas que, después de 3 años que tenemos casi todos, estamos encontrando para subir el escalón? Carmen. Yo creo, básicamente uno de esos... Espera, que no se te oye. ¿Sí? ¿Subir el micro un momento? ¿Lo coges? ¿Ahora? A ver. ¿Hola? ¿No? Pues eso, que no nos inviten a hablar de cómo de duro es ser mujer en la industria de la música, sino que nos inviten por nuestras capacidades profesionales, que eso es de lo que se trata. Uno de los retos creo que es esa autolimitación que a veces tenemos las mujeres cuando no damos el paso porque no nos sentimos suficientemente seguras o capacitadas para determinados... para optar a determinados cargos dentro de la industria. Y eso sí que es sistémico y eso sí que viene de la educación que recibimos y de cómo se nos forma para ser perfectas más que competitivas, y a veces somos nosotras quienes nos frenamos antes de que nadie nos frene, porque necesitamos estar tan seguras de nosotras mismas para acceder a un puesto de trabajo en el que los hombres con la mitad de capacitación tienen el doble de seguridad y optan, y a veces llegan incluso haciéndolo mal, puede ser, ¿no? Muchas veces lo hemos visto también, pero y a veces con un equipo femenino detrás que les va resolviendo toda la papeleta. Eso suele ser bastante habitual, creo, en todos los sectores. Ese sería uno, y el otro es estar en los despachos donde se toman las decisiones, porque solo estando en los despachos donde se toman las decisiones podemos ir cambiando y podemos ir aplicando esta sororidad, este tejido que vamos creando para romper esos falsos mitos de que las mujeres juntas trabajamos mal, ¿no? Yo realmente en mi vida profesional he estado rodeada de hombres, me he sentido cómoda, debo reconocer, no he sentido... ¿Es mi micro? Me lo quito. No, ahora. Me he sentido cómoda, me he sentido reconocida incluso,
pero no soy ciega ni sorda para ver lo que ocurría a mi alrededor con otras mujeres, lo difícil que lo tenían, y realmente estas iniciativas lo que me han permitido es conocer a profesionales excepcionales con las que, además de compartir objetivos y proyectos, trabajo súper bien. O sea, tengo muchísimas ganas de ejecutar proyectos con toda esta red que se va tejiendo, pero por una cuestión profesional, porque nunca había visto tanto o había disfrutado de tanto talento profesional junto. Entonces, creo que los retos son esos dos, y lo positivo sería lo tercero que he explicado, de realmente conocer a esta amplia red de mujeres que son excelentes profesionales. Pat? Pues yo un poco, la verdad que como tú, sobre todo, o sea, en un plano global, pues sí, obviamente, pues como decía ella, ¿no? El conocer red, el trabajar, el crear, el visibilizar, pero también yo por lo menos ahora, que creo que mis dos compañeras también, tenemos mucha responsabilidad, ¿sabes? Yo siento mucha responsabilidad ahora, sé que de repente soy un portavoz, ¿sabes? Soy un canal, entonces para mí hay una parte muy, muy importante, que es no perdernos en toda esta vorágine, porque lo hablábamos ella y yo antes, ¿no? Que ahora de repente nos invitan a todo. De repente todo, lo podemos hacer todo, y es como no, aprender también que bueno, dentro de este movimiento feminista global que hay, que es ya imparable, pues quién somos nosotros dentro de cada ámbito, ¿sabes? Y ser consecuentes de si nosotras desde HerBeats queremos ayudar a que se forme gente, pues que no perdamos ese norte, ¿no? A que se forme gente. Si vosotras queréis ayudar a que la gente pueda subir a un escenario, pues a que suba a un escenario, sí. Así cada una. Yo creo que trabajar mucho en red y sobre todo ver en qué otras redes tú te puedes apoyar, ¿sabes? Porque hay muchas redes de mujeres ahora mismo trabajando, entonces ni tener ese ego grande de como soy de la industria de la música, no sé qué, o sea, me parece increíble lo que hacen las señoras de la limpieza de los hoteles, me parece un movimiento feminista maravilloso y laboral y una cosa que, ¿sabes? Entonces, también buscar sinergias, yo creo que sería bueno entre todos crear sinergias para, como se está creando, ¿no? De manera natural, pero creo que también es un momento de mucha responsabilidad, porque no servimos para todo, no se nos puede llamar para todo. ¿Queremos un festival de un escenario de chicas? Pues no, ¿sabes? O queremos un... Entonces sí que siento que es un momento de mucha responsabilidad. Sí. Y un inciso, una cosa que me deja... Y también tenemos que radicalizarnos un poco más a la hora de hacer peticiones concretas a las administraciones. Sí. El 8 de marzo hubo una gran demostración de indignación, de fuerza. Este fue uno de los países donde más intenso fue, y no pasó nada, absolutamente nada, ni una sola administración pública, ni un solo político, nada. Nadie dijo, oído, os hemos escuchado, tomamos nota y vamos a cambiar algo. Nada pasó. Bueno, confiamos en que ahora tenemos un gobierno que al menos parece que ha oído, vamos a ver lo que hace, pero a mí lo que me sorprende es que no pasase nada. Nosotros, a raíz del 8 de marzo, exigimos al Ministerio de Cultura que al menos en todos los equipamientos públicos, museos, bibliotecas y auditorios se aplicase la ley de igualdad, porque el 52% del dinero con el que se financian todos esos equipamientos culturales es nuestro, lo pagamos nosotras, y tenemos derecho a que esos libros de texto, a que esos cuadros y a que todo lo que ocurre ahí al menos tenga en consideración a las mujeres, a las artistas, y además aplique la ley de igualdad. Eso es lo mínimo que se puede exigir. Entonces yo creo que no debemos cejar en el empeño y no debemos descansar, porque es muy inspirador, parece que todo cambia, y es nuestra responsabilidad. Pero hemos visto otras olas feministas, ¿no? Donde ha habido una reacción que luego se ha disuelto, e incluso ha habido una contrarreacción agresiva, ¿no? Que ha hecho que haya una involución, con lo cual yo creo que hay que trabajar en diversos ámbitos para que esto no se quede simplemente en una demostración de fuerza, y que el empoderamiento debe ser real en toda la sociedad. Yeah, I mean, on this matter about, the distance that there is into politics, especially in the case of also Brazil and United States even more. I wrote an article not long ago for a French magazine. I'm really, I mass translated it in between digital activism and real activism. I think that it's very easy for us
to recruit in the digital world, and then it's not easy to come in the place and discuss for real in order to create changes in a real world where there is, still the vertical structure in which you can lie to each other. The politicians are men, mostly men, or surrounded by men. And this is the structure of the companies where we work with, is the structure of the music industry in general, is the structure of the multinational, and the structure of government. So one thing that I think, and maybe we can discuss together, Andrea, and we also talk a lot about it, is that our type of organizations are horizontal, meaning that they don't respond to these kind of vertical structures. We try not to be a vertical structure, even if there must be a lead or less leader, no? But, I think that the challenges is also beyond that, is that we have challenges that we share a lot, that is like how to legalize this situation in a world in which is still very much built in vertical. How we make these organizations that are transversal and networkers possible and surviving in a capitalistic way. So we share a lot of these thoughts, and I think it's very important to share with them, because if not, it would be utopic to tell you that it's easy to, move a women in music in Sao Paulo, do 50 events per year. It's a long work, because it kind of crashes with the usual structure, no? The money, the brand, the institution, the vertical structure. Yeah, we're definitely, what she said, so we're in a very interesting situation right now where we've grown a lot, and we almost have a responsibility now to ensure that as we keep growing and being forced to implement structure into what we do, because it's the only way to be efficient and stay organized and truly achieve the objectives that we've set out for ourselves. How do you do that? How do you experience these growing pains while keeping your mission and your values pure, and this horizontality present as well? It's getting more and more difficult, because all of us at She Said So, and I'm sure you guys as well, we all have our full-time jobs, and this is something that we do on the side to try to, change the status quo and make things better, and truly fight for the things we believe in. And it's an interesting challenge to have at the moment. And for the longest time, I've been thinking about whether She Said So should be a charity, or should it be a business? Should it be an agency? Should we just have our own big conference? All of that at the same time. I can't say I've landed on a decision, but it's kind of leaning towards trying to do a little bit of everything to help, keep the wheels spinning and staying. Yeah. I'm sorry. I was just going to say, above everything, I really think that we need to be incommodative. We need to bother a little bit. Tenemos que incomodar un poquito, ¿no? Tenemos que ser las hermanas que van a molestar un poquito. Sí. No vamos a ser las simpáticas o las más guapas o no sé qué. Tenemos que hacer cosas, el movimiento tiene que ser un poquito de incomodación. No sé si bothering, because otherwise we're just going to be, part of the game. We're just going to be those girls who are going to work for those guys again. Yeah. And we're not going to break the system. So, sorry I interrupted. No. It's very much along the lines of where we stand as well, where we want to create these difficult conversations, and we want to force people to get out of their comfort zone, because it's the only way change can happen, right? Our premise has always been, in terms of the relationship with the system or, the man, our stance has always been a positive one, like let's engage in a positive... Diplomatic? Yes, exactly. Diplomatic, professional. This is not about us taking over the world and replacing men. It's about... It's not about grenades and, just running over and being crazy. Just being diplomatic and very polite and, like you said, creating working systems together. and processes
in which people understand what we're doing. We have to do, processes. Si no hay procesos como tenemos que crear empleos y tenemos que crear cursos muchas veces de formación para las chicas, porque muchas no saben cómo llegar a hacer roadies o técnicas o no sé qué. Porque no, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ni saben dónde irían, tendrían tendrían vergüenza de hacer un curso con 20,000 hombres, porque es siempre un poco más shy, Sí. entonces es más difícil. Entonces nosotras estamos creando junto a unos festivales en Brasil, unos cursos de creación de empleos para interns, como técnicas en los festivales. Entonces estamos caminando para el tercer festival que va a emplear 10 chicas como interns, ¿cómo se dice interns? Como chicas de práctica. Chicas de Becarias. becario, como becarias, y se van a pagar para que ellas sean becarias y se formen en un curso que ellos hicieron para ellas. Entonces, son cosas prácticas que estamos haciendo. También tenemos un banco de profesionales en Internet donde se puede meter Como vosotras, así sí. también. Sí. Eso es, Sí. para mí es súper importante, una medida que puede cambiar el game, en verdad, Total. porque yo siempre escucho de los hombres que son contratantes, yo no contrato a chicas para hacer en roadies porque no las hay. No, ¿cómo Sí, no? hay que sí. Pero with shesaid.so, as the hiring process is going on, at the end of the year, I guess we have to do this study. But I literally, when we open shesaid.so in Paris, or here in Barcelona, if it's Barcelona is a small thing, but we have managed to I have like 5 people that call me in Barcelona saying, I'm starting to understand that I can write to you and get real talent like this. So no, Yeah. you had that before. Oh, for sure. And now we have companies reaching out to us to advertise their jobs in our community because they want to attract female talent and they want to attract women who are professional, and it's not a tokenistic gesture. I feel like piggybacking off what you were saying earlier, there's a bit of a tokenistic feel to this fight for, I think, diversity and inclusion. A lot of commercial interest, a lot of commercial brands jumping on this conversation because it's a good look, right? It's great PR, and the methods that we are engaging with are not necessarily, they don't always go deep enough, it's more of a marketing, exactly. So for us, our responsibility as the gatekeepers in this fight, in this positive fight, is to ensure that when, we keep a balance between PR and marketing focused activities, which are very important at creating awareness and spreading the word and amplifying the message beyond our small communities and out into the world. But at the same time, with doing that, we also have to balance it out with real projects like your internship, exactly, or creating databases of women, or hosting workshops and providing them with real skills and the real knowledge on how they can get their jobs, they can get a job in music, or how they can learn to push the torch forward, to give the torch to another young woman. That's another important thing, this idea of building sisterhood and encouraging women to help other women. And that's by giving each other work, by teaching each other skills and giving each other the inside, knowledge, because there's a lot of unspoken rules, right, to how the music industry works and the things that you don't learn in university, right? You get thrown in it and you have your first job and then you start realizing how the politics behind
things. And it's important to be aware of all of that and to have a mentor or to find someone to guide you. And if other women teach other women, then the more likely we are for all of us to have more visibility and more space in the industry. No one else is going to do it for us. We have to do it for each other. Because we don't want to reproduce a vertical structure, now it's your time to talk. So I'm sure that because of the opportunity from different cities, from different places, you have like 4 amazing professionals and you can ask anything related to what we presented today. After the question and answers, we have beers offered by Imagine Cafe. And so we can do a bit of networking, okay? Any question that you want to spin off there? Do we have? Wait, maybe I need to come. Hi, I'm Chelsea. I live in Shanghai, China, but I'm originally from the States. I know that you guys mentioned that you're working on inclusivity in the music industry for both women and minorities as well, and I wanted to know what sorts of things are you guys doing to create those interconnections and kind of give voices to women and minorities that are in this industry too. I can start. She was asking... Es que yo no oía. ¿Qué ha dicho? Ya no escuchábamos. Tal vez sea importante para ellos. Sí. Yo no oía. Sí, mi pregunta es sobre, ustedes dijeron que hay problemas con minorías, ¿sí? En este mundo también, en música. ¿Qué quieren hacer para tener intercambios y intersecciones de las minorías y mujeres también? I can start with my answer because this is something that's been very important to me, especially in the past 12 months. And being a lot more exposed to the different challenges that intersections bring with them in the States. And not just across ethnicity, but also sexual identity, sexual preference, economic background, you name it. And so what we did to kind of redress that and help make, she said, so more diverse and inclusive was reach out to other collectives of minorities to work together and host events with them or develop projects with them that are actively reaching out to these, I like to call them brothers and sisters at the end of the day. That's what we are. And collaborate and bring our forces together, we are stronger, right? Eventually we're all fighting for the same change in the system, in the industry. There's really, it's a very one-sided kind of reality, and the rest of us minorities are on the side. So if we come together, we can easily, balance things out. But yeah, I think the most obvious thing that we've done was this: just reach out to other collectives that we're aware of or prominent figures in this space who can, and also do small things like on social media, be very representative of all ages, all ethnicities, all sexual identities, and visually display our own diversity. And it's only the beginning, really. We hope to do a lot more of that because, I truly believe, this is not just a woman's fight. This is all of us minorities fighting for the same thing at the end of the day. Yeah, that's perfect. That's what we say is that one day we want to be called people's music event and not women's music event. But that day, I think, is really far. Until then, what we do is we try to really give tools to women who want to who want to take part of this game. So what we do effectively is we're doing those workshops, like I said, for girls to become technicians, roadies, and VJs. So we're working with festivals, together with festivals. We're working with schools. We're recruiting
we're being hired by companies to recruit women to work for them in the technical area of their events. So we're not doing just our event. We're doing like major events and hiring girls. Of course, there's a process. We're not just hiring just a girl who wants to be, a technician. She needs to know something. So we're doing this. How do you say this? Human resources sort of work. Entonces es un camino largo que tiene que empezar. ¿Empezar cómo? Tenemos que abrir las puertas. Tenemos que decir para las chicas y cualquiera, las mujeres más viejas también, es una cosa que tenemos mucho en la cabeza, porque después de los 40 no se habla más de esas mujeres, es como, no existen más, ya está, ya pasó. Pero no, in Women Music Event, what we do is we hire women who are older than 50 or 60 or whatever. What is interesting for us is that we have talents, and those talents, they're not necessarily the ones who have the best CVs, who can write the best CVs, but we talk a lot and receive a lot of inboxes and respond to them. So it's a very hormiguita, son pasitos de hormiguita, pero tienen que empezar a hacerlos con los ojos para todas y para las trans y etcétera. Entonces, pero por ejemplo, we worked on an alt list, which has been La Hormiguita, the alt ant list. shesaid.so has an alternative list to awards. And with Andrea, we work hand in hand for like a month to see the result of the people that were voted for this list. And I found myself trying to balance the list, crossing over like transgender and different places where they come from and what type of, we had so many different descriptions of people. And it was beautiful. It's like my dream, and we were like doing this, and I hope we can start that in July, is like to post one person a day in all our Instagrams of what came out of that hard work at least. Will be amazing to show how many people applied that were transgender, agender, from Afro-American, American, Chinese, Asian, and the way also people describe people. That was, for me, fascinating, because it's like we are here and we're supposed to be only about women. As you know, right now, women, you can't really say women and men. It's like, I think it's definitely not the way we want to go. But it's true that this dualistic, women, men, put us in where we are now. So you are mostly women. There are a couple of men there that have very, very challenging work ahead. But it's like we're mostly women and we're doing sectorial events where we discuss. It's true that you can open it up, but we need to be more comfortable between us before we open it up to more people in need, and we're not strong enough yet. So we're still doing events for us, for women. ¿No? Bueno, yo lo que creo es que ese tema también ya empieza a haber colectivos, de hecho está Natalia, Femnoise, hay colectivos que ya vienen por detrás de nosotras, que ya también empiezan a hacer ese acotamiento. Ellas, por ejemplo, se acercaron a nosotras solo para apoyarlas, igual que en su momento MIM vino a nosotras, o sea, nosotros fuimos a shesaid.so también, de decir, mira, nacemos, queremos hacer esto, nos apoyáis. Creo que también empieza a haber otras estructuras que también van acotando más. Nosotras, pues sí, de momento creo que la liga es muy grande, que tenemos que abrirlo, pero también creo que se sobreentiende que... La nuestra está abierta, ¿eh? Sí, la nuestra igual. Sí, yo creo que tenemos 2 mujeres trans y realmente fue muy
entrañable no sería la palabra, pero cuando nos preguntaron si ellas podían estar en nuestro listado de profesionales, por supuesto, ¿no? De manera que nosotras estamos absolutamente abiertas en el listado de DJs, en el de profesionales o en el de artistas. De momento no tenemos un proyecto específico, pero es que todo él podría ser específico, ¿no? Sí. Pero eso, yo creo que además hay... O sea, de estas mismas sinergias que están naciendo, también ya están apareciendo colectivos que ya lo acotan también un poquito más, y yo creo que trabajando todos en red, porque bueno, también es como, pues obviamente tienes los brazos abiertos. Es que ni lo planteas, yo creo que ni lo hemos planteado esa duda nunca, ¿no? Lo importante es marcar la diferencia, ¿no? Exacto. Realmente la reacción de estas mujeres cuando dijimos, por supuesto que sí, fue de una alegría desbordante, ¿no? Porque es algo a lo que no están habituadas, ¿no? Claro. A la aceptación desde el primer segundo, ¿no? Entonces yo creo que eso ya marca una diferencia, eso ya es una acción positiva para tratar con ciertas minorías, ¿no? Es que no me gusta ni llamarles minorías porque no, las considero que son como yo, ¿no? Que no. Hola, me da un poco de vergüenza, pero bueno, yo quería un poco unirme al discurso que salió antes contigo y que me gustó todo lo que dijiste. Bueno, porque también conozco mucho América del Sur y sé lo difícil que es, pero dos cosas. Una, ¿cómo posicionáis sobre las mujeres que ya tienen una edad, como yo? Es mi caso, entonces lo pongo. Por ejemplo, yo tengo 40 años y cuando yo era joven no existían cursos para trabajar en la música. No solamente... Yo cuando me encantaba desde que era niña, mis padres era como, tú músico, no eres un tío, no es un trabajo que para una mujer, no es un trabajo, nada. Entonces, es muy difícil llegar a una edad donde es lo que te gusta hacer, pero no tienes el currículum, ¿sabes? Porque hay que vivir. Y no todo el mundo se puede permitir un máster de 3, 4 mil, 5 mil euros. Entonces, yo creo que estaría bien enfocar las elecciones, sobre todo si hay mujeres que se están ocupando de esto, con este tipo de enfoque, que es ayudar a las mujeres y no hacerse la guerra, como decía ella, o sea, ayudar, soportar la una a la otra. Yo creo que es importante ver también otro tipo de requisitos, o sea, salir de la manera de selección que es patriarcal, porque es una manera que no nos representa, porque nosotras somos mucho más de un currículum, un título, somos muchísimo más. Entonces, yo creo que esto sería también importante, no sé cómo lo hacéis, pero en los bancos de datos o los bancos de ofertas de trabajo, lo que sea, o sea, mirar también a otras cosas, o sea, que, bueno, ahora no me salen, pero es esto también, o sea, yo lo encuentro fantástico porque yo creo la educación y creo que la formación es la cosa más importante y ayudar a la chica y todo, pero también hay un nivel de mujeres que yo ya no quiero hacer trabajo que no me gustan, estoy harta, ¿sabes? Solo para ganarme el dinero a final de mes. Y entonces esto. Y otra cosa, en realidad, yo he trabajado muchísimos años en ONG y para los derechos de las mujeres, pero ahí era un poco otro tema, ¿sabes? Violencia, bla, bla, bla. Y al final yo he visto los resultados solo cuando trabajamos con UN Women. Y no sé, o sea, sé que la cosa es horizontal, no gubernamental, pero yo he visto los resultados solo cuando empujamos con Naciones Unidas. Y nos han ayudado en ese, igual era en el terreno y base. Basta. So the question, basically, I wanted to quería decirte que una de las razones con las cuales hablamos más a nivel de con lo que cuesta de construir el tema de hiring, sobre todo en shesaid.so, es romper el esquema del currículum. Pero la cuestión es que, y un poco en la línea, que todas estas organizaciones sean un sello de garantía,
un paraguas donde la mujer se sienta. Por ejemplo, a mí me ha pasado ya, bueno, y las chicas que sois aquí ya habéis recibido los emails que recibimos. No le pido al promotor o a la persona que está buscando a alguien mucho más que una descripción que quepa en un párrafo así. Y ellos saben que las personas que llegan de shesaid.so y que llegan de MIM y que llegan de HerBeats vienen ya con los 3 años, y Women in Music, por supuesto también, llevamos 3 años de evangelizar hasta la gente que está en el grupo para entender cómo es el funcionamiento nuestro, que es en plan, da igual si tú eres una persona formada, no depende de lo que has estudiado, porque la música no se conoce nadie que haya hecho la universidad del mejor productor de música o el mejor promotor de música. Es decir, la música es cultura, la cultura no se basa solamente en títulos, y es evidente que llegas con el bagaje de la experiencia backstage, on stage, lateral o lo que has hecho. Pero es verdad que es muy importante que nosotros servamos de plataforma de presentación y que como plataforma de presentación la firma de shesaid.so, de Women in Music, de Mimi, de HerBeats sirva, porque yo, por ejemplo, tengo 52 años y sé que si firmo yo, ese patriarca se lo va a creer mejor. Es decir, we are using our experience to endorse women. Yo creo que es un trabajo esencial. El trabajo esencial es, es la creadora, ella lleva como yo en la música, tú también, ella también. Hemos trabajado de alguna manera todas juntas y el endorsement que hacemos quiere decir que yo ya me salto el currículum. Y eso es muy importante porque yo creo, y es por esto que yo trabajo en esto sin remuneración, porque ese es mi ONG, mi manera de give back. Y yo creo que sí, es difícil, es lento, pero es profundamente, como dices tú, hormiguita, como Andrea ha dicho, todo el proceso de mentoring hemos tardado muchísimo tiempo en que encajara las personas con las personas, el mundo con el mundo, que yo finalmente pudiera hablar con Londres para ver si lo podemos instaurar más allá de Londres y quizás en Europa. Pero todo esto es un año de trabajo. So it's like nothing happens like this, desafortunadamente. Pero sí que yo, no sé nosotras, pero yo he visto, aquí en Barcelona he visto cambios de actitud sobre el hiring. En plan, uy, pues si tú me lo aconsejas y tú me lo posteas en el grupo, quiere decir que ya, y hay gente que me ha llamado diciendo, me ha llegado tanto talento que me han entrado ganas de llorar. Porque siempre digo que no encuentro a nadie, siempre digo que no encuentro a nadie, siempre digo que no encuentro a nadie, y de golpe me he encontrado 10 personas. Esto me lo ha dicho una productora hace 10 días antes del festival. Pero en plan, quiero llamarte, quiero agradecerte, quiero decirte que no solamente he encontrado una mujer, he encontrado 3 mujeres colaboradoras, una mujer. O sea que creo que ese tejido es profundamente de endorsement. Lo que llamamos empowerment, pero que es de endorsement. Es decir, yo no sé, yo pienso que Andrea es fabulosa porque I endorse Andrea, es decir, yo apoyo su trabajo. No soy shesaid.so como el mejor representante porque quiero que la gente joven lo sea, pero ella, por la edad que tiene y por lo que es la que ahora, o sea, me siento cómoda en hacer un endorsement en ese sentido, para llegar más lejos en algún sitio, ¿no? De alguna manera. Sí. Tú también lo haces, Carmen, un montón, yo ya... Sí. Pero yo tomo nota de lo de la edad realmente, porque es verdad que todos nuestros proyectos van enfocados para las chicas, las niñas y las mujeres más jóvenes, pero no pensamos en las mujeres que pasan cierta edad, que están capacitadas y en cambio se les cierran muchas puertas. O sea que yo realmente tomo nota de eso. Me parece que también es importante no olvidar que hay mujeres al margen de... Claro, realmente a cierta edad si no estás capacitado, aunque no sea académicamente, pero sí por la experiencia,
es muy difícil que te introduzcas en según qué entornos profesionales, y más cuando hay ahora mismo una capacitación académica tan competitiva. Pero bueno, no obstante, yo creo que es un dato a tener en cuenta. Totalmente, sí, sí. Lo siento, estaremos disponibles aquí media hora más, con lo cual tendréis one-to-one, que es aún más guay. Pero tenemos que ya pasar a las cervezas y tenemos media hora más de disponibilidad del espacio. Gracias a todas. Thank you.